Pues muy buenos días y muchas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa en un día tan señalado como este, en el que es, iba a decir medio festivo, pero absolutamente festivo en Melilla, no se ve nadie por las calles, con lo cual la actividad es mínima tirando a nula, excepto aquí, que estamos concentrados. Solo tengo un tema para tratarles, independientemente de que ustedes me puedan preguntar sobre lo que les parezca oportuno, pero el tema es sobre el plan de medidas urgentes presentado por el Partido Popular en defensa, el llamado Plan en defensa de las familias y de la economía española, presentado al Gobierno después de la reunión que mantuvo el presidente Feijóo con el presidente Sánchez, en el cual se esbozó este plan, pero después se le entregó por escrito. El pasado jueves, 28 de abril, como saben, en el Congreso de los Diputados se presentó, se debatió y se aprobó la tramitación del Real Decreto 622 del Gobierno, titulado el Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. El Gobierno obtuvo el respaldo de 176 votos a favor, 172 votos en contra y una abstención. Los votos a favor fueron los de los grupos parlamentarios socialista, de Unidas Podemos, el Grupo Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu, sustancialmente, más algunos del Grupo Mixto, del Grupo Plural. Y, por otra parte, los votos en contra fueron del Partido Popular, de Ciudadanos, de Vox y de Esquerra Republicana, y también algunos más del Grupo Plural y del Grupo Mixto. Inmediatamente después de la votación, el presidente Sánchez compareció ante los medios para decir que esta forma de realizar política es lo que llama la política sana, en diferencia de la política malsana, que es la que protagoniza, en palabras del presidente del Gobierno de todos los españoles, el Partido Popular. Es decir, los que no respaldaron la propuesta del Gobierno. No respaldar la propuesta del Gobierno, cualquiera que sea que el Gobierno presente, es política malsana, a decir de nuestro presidente. Al día siguiente, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, manifestó que, en su opinión, la postura de los grupos parlamentarios que no habían respaldado la propuesta del Gobierno ponían de manifiesto un notable desinterés por resolver los problemas de los ciudadanos, de los españoles. Ninguno de los dos explicó la razón por la que ninguna de las medidas propuestas previamente por el Partido Popular, absolutamente ninguna, había sido tenida en consideración por parte del Gobierno. Al parecer, este es el modo de actuar en política para ejercer una política sana y que pretenda resolver los problemas de los españoles, no atender ninguna de las propuestas del principal partido de la oposición. La única que expuso una razón para no haber atendido ninguna de las propuestas del Partido Popular fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que manifestó que no había tenido tiempo para leer el documento, que tiene 41 páginas, se les remitirá posteriormente por correo electrónico para que ustedes lo conozcan. El Real Decreto que se debatió y se aprobó tiene 160, ese lo leímos todos, pero el de 41 páginas no le dio tiempo al Gobierno a leerlo. No se sabe si porque realmente no tuvieron tiempo, porque era demasiado largo, o porque no tuvieron capacidad de digerirlo. Pero, en resumidas cuentas, el resultado final es que todas las propuestas del Partido Popular fueron desatendidas. En nuestra opinión, en opinión del Partido Popular, estas manifestaciones, tanto del presidente del Gobierno como de los ministros Bolaños y Montero, ponen de manifiesto el paradigma de la hipocresía y del autoritarismo. De ninguna otra manera se puede calificar esta pertinaz obstinación del Gobierno por desatender las propuestas del principal partido de la oposición. Esto ya empezó con Zapatero, con el presidente Zapatero, con su famoso cordón sanitario al Partido Popular en su primera instancia como presidente del Gobierno, y ha sido culminado por el presidente Sánchez con su recordado y celebrado no es no, que parte del no no entiende. En resumidas cuentas, nuestro Gobierno, el Partido Socialista, gobierna solo para la media España que le vota o que apoya sus propuestas. Todos los demás, los que no compartimos su forma de entender la realidad nacional, le sobramos a nuestro Gobierno. En cualquier caso, el Real Decreto se aprobó por el procedimiento que se llama de proyecto de ley mediante el trámite de urgencia. Esto permite, teóricamente, incorporar enmiendas durante el proceso de tramitación en el Congreso de esta norma, de este Real Decreto, que se tramitará, como digo, como procedimiento de ley, por el trámite de urgencia.
¿Qué propuestas o qué enmiendas que proponga la oposición serán atendidas? Eso está por ver, aunque nos tenemos lo peor. Pero, en fin, nosotros continuaremos manteniendo nuestro plan, nuestra propuesta al Gobierno, que no es excluyente de lo que ellos plantean, sino complementario, como referencia para la incorporación de estas enmiendas durante el trámite parlamentario. El plan, la propuesta del Partido Popular, se articula en 4 objetivos prioritarios. El primero es la racionalización del gasto burocrático del Gobierno. El segundo, una bajada de impuestos selectiva e inmediata. El tercero es un rediseño de la tramitación y de la gestión de los fondos europeos para hacerlos más útiles. Y, por último, unas reformas estructurales a medio plazo para incentivar la actividad económica. Desde 2019, la economía española mostraba una ralentización. Ya había descendido el crecimiento anual aquel año al 2,1%, habiendo sido el del año anterior del 2,3%. Con la llegada de la pandemia, en 2020, nuestro Producto Interior Bruto descendió un 10,8%, 4,4 puntos más que la media europea, que se situaba en la media de la zona euro en el 6,4%, el nuestro el 10,8%. Para los presupuestos de 2021 se habló muchísimo durante la presentación de los presupuestos para el año 2021. El Gobierno basó los presupuestos en un crecimiento que iba a ser del 9,8%, que después quedó a final de año del 21 en un 5,1%, es decir, aproximadamente la mitad, una desviación de 4,7 puntos. Desde comienzos del 21, no del 22 con la guerra de Putin, sino desde comienzos del 21 se viene observando un crecimiento en la inflación que se ha agravado en 2022. Ya en febrero de este año, antes del inicio de la invasión de Ucrania por parte de la Federación, del Ejército de la Federación Rusa, el crecimiento anual de la inflación se situaba en el 7,6%. En el mes de marzo, después de haber comenzado, se situaba en el 9,8%. La inflación, es decir, el crecimiento de los precios, atribuible no a un exceso de demanda o una bajada de la oferta, sino a los costes de la producción, que vienen repercutidos por las materias primas, fundamentalmente los costes energéticos y los costes de los hidrocarburos. El Gobierno acaba de recortar este viernes pasado, la ministra Calviño, en más de 2 puntos las previsiones de crecimiento para este año 2022. Si el año 2021 comenzó con un 9,8 que quedó en el 5,1, este año ha comenzado con un 7%, es decir, sus presupuestos se han basado en una expectativa de crecimiento del 7%, que el viernes ya la ministra Calviño apuntó que sería o que podría ser de un 4,3%, es decir, 2,7 puntos por debajo de las previsiones. En resumidas cuentas, el principal obstáculo para el desarrollo y el avance de nuestra política económica, de nuestra economía, de la economía nacional, es el diseño de una política económica que no genera confianza. Y es que las políticas económicas que se obstinan en insertar conceptos ideológicos, las políticas económicas ecologistas, las políticas económicas progresistas, las políticas económicas feministas, las políticas económicas con apellidos, no resuelven los problemas. Las únicas políticas económicas que resuelven los problemas son las prácticas, las pragmáticas, las políticas económicas eficaces, sean estas liberales, conservadoras, capitalistas, progresistas, de cualquier tipo, intervencionistas, cualquiera que sea práctica. El hecho claro es que la política de nuestro Gobierno está poniendo de manifiesto, en comparación con el resto de las políticas económicas de los países que nos rodean, que no es eficaz. La elevada inflación que venimos experimentando, que, como digo, no obedece ni a un exceso de demanda ni a una baja de la oferta, sino a la carestía de los costes de producción, de los productos que recibimos y que compramos, ha venido produciendo, como los precios han subido y todos los precios de todas las cosas van afectados de impuestos asociados, pues ha generado una sobrerecaudación. El Gobierno está recaudando tributariamente más de lo que esperaba recaudar y lo que proyectaba recaudar en el año. La Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal, en su informe de abril del 22, manifestaba que las tensiones inflacionistas producen a corto plazo un incremento en la recaudación por cada punto que sube la inflación, es decir, los precios de las cosas que compramos todos los ciudadanos en la bolsa de la compra, por cada punto que sube esa inflación, y recuerdo que en febrero estaba en una subida del 9,8%, produce un incremento de recaudación de 2.000 millones de euros cada uno de esos puntos.
En el año 2021, con la inflación que venimos arrastrando desde entonces, el incremento de la recaudación fue de casi 9.000 millones de euros, más de lo que el Gobierno esperaba recaudar y más de lo que necesitaba recaudar para hacer frente a sus presupuestos. En los 2 primeros meses de este año, el Gobierno ha recaudado 7.500 millones de euros, más de lo que recaudó en los 2 primeros meses del año 21. El planteamiento del Partido Popular es que esta sobrerecaudación tiene un impacto directo sobre la economía de las familias españolas, que ven que los precios suben, sus salarios están estables y su poder adquisitivo se reduce. Planteamos devolver a los ciudadanos parte de esta sobrerecaudación. Si el Gobierno ha recaudado 7.500 millones, por lo menos, en los 2 primeros meses del año de exceso, devolver a los ciudadanos vía las vías que proponemos en el plan económico que se les va a distribuir. Desde el punto de vista del Partido Popular, lo que es urgente realmente es ayudar a las familias y a las empresas a hacer frente a sus gastos de primera necesidad. No estamos hablando de gastos suntuarios, estamos hablando de la bolsa de la compra, de las necesidades básicas de nuestras familias y de nuestras empresas para funcionar. El plan propone medidas para atenuar el impacto para las familias. En primer lugar, una reducción extraordinaria y temporal del IRPF, una bajada de impuestos indirectos asociados a los costes de productos de consumo y también a los costes de los inputs que los costes de producción tienen en la actividad empresarial. Y también unos impuestos negativos para aquellas personas de las rentas más bajas que incluso no tienen obligaciones tributarias, pero que la sobrerecaudación del fisco también pueda repercutir en que estas personas vean incrementado momentáneamente, temporalmente, su poder adquisitivo para satisfacer sus necesidades básicas. En lo que concierne al gasto público, el Gobierno del Partido Socialista, por tradición ideológica, considera que un mayor gasto público es el bálsamo de Fierabras, es el solucionador de todos los problemas. Es decir, cuanto más gasto público haya, mejor. Y esto no es cierto. Lo que es mejor es que el gasto público sea eficaz. Sea mucho, sea poco, que el gasto público sea eficaz. Hay un informe elaborado a comienzos de este año por el Instituto de Estudios Económicos, de acuerdo con el que depende del Consejo Económico y Social, de acuerdo con el cual el pasado año se produjo una gestión del gasto económico superflua en una cuantía de 60.000 millones de euros. Es decir, que todo el gasto público, de todo el que se realizó, 60.000 millones de euros podrían haber sido ahorrados por la Administración. En el marco del gasto público se proponen 4 medidas. Primero, potenciar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal como órgano de evaluación permanente de la gestión del gasto público. En segundo lugar, transparentar la estrategia de consolidación, darle transparencia a la estrategia que el Gobierno tenga planteada para hacer frente a la situación de crisis con antelación, no de manera precipitada y sobrevenida, de manera que todos los actores sociales y económicos estén en condiciones. En otras palabras, que el Gobierno sea previsible. En tercer lugar, una medida que se ha demandado continuadamente, la reducción de ministerios, altos cargos y asesores. Este Gobierno, como es de coalición, se ha planteado y ha ejecutado un incremento desmesurado del número de ministerios que antes formaban parte de secretarías de Estado de los ministerios precedentes y hoy se han constituido en ministerios individualizados, como por ejemplo el Ministerio de Consumo, el Ministerio de Igualdad. Casi todos los ministerios atribuidos a los ministros de Unidas Podemos en el Gobierno formaban parte antes de otros ministerios. Esto ha hecho multiplicar exponencialmente el número. Lógicamente, si hay más ministerios, hay más secretarios de Estado, hay más direcciones generales, hay más asesores, hay más de todo, y se multiplica exponencialmente el número de gestores de la Administración pública. En cuarto lugar, después de la reducción de ministerios, diseñar un plan nacional para la eficacia y la calidad del gasto público. Ya he mencionado la cuantía de 60.000 millones de euros del pasado año de gasto público superfluo, atribuible al ejercicio económico del pasado año.
En lo concerniente a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aquel famoso Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que iba a resolver todos los problemas de España, los gastos, la ejecución de este plan está bajo mínimos. En el primer año en el que solicitamos 27.000 millones atribuibles a ese plan, se ejecutaron 3.000. En lo que llevamos del 22, entre el 21 y 22, de los 40.000 solicitados, se han ejecutado unos 13.000 millones. Es decir, que tenemos un déficit de ejecución, no tenemos capacidad de gestión administrativa, fundamentalmente porque se han establecido complejos procedimientos. El Partido Popular, como os he dicho en muchísimas ocasiones, le planteó al Gobierno establecer o una agencia independiente o que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por ejemplo, fuese la que se encargase de la gestión. Pues no se ha hecho así, se ha preferido que la gestión siga en el Gobierno, concretamente en el Ministerio de Economía de la señora Calviño, estableciendo unos procedimientos administrativos extraordinariamente complejos que hacen difícil acceder a las ayudas que necesitan las empresas y las subvenciones, derivadas de este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. El Partido Popular plantea al Gobierno llevar a cabo una interlocución activa con la Comisión Europea para que la ejecución del plan que propuso el Gobierno y que fue aprobado por la Comisión Europea se vea sometida a un reajuste de manera que estas cantidades que somos incapaces de ejecutar de los créditos que vamos solicitando anualmente, en lugar de no ejecutarlos, pues puedan ser derivados a este plan fiscal de reducción temporal y extraordinaria de impuestos que el Partido Popular propone, especialmente en lo que se refiere al impuesto de la renta de las personas físicas, que nos atañe a todos, y que es la vía por la cual se puede retroceder a los ciudadanos el exceso de recaudación que hasta el momento lleva efectuado el Gobierno. Y se puede hacer de manera inmediata porque el IRPF, como saben, aparte de pagarse anualmente en la declaración anual, mensualmente se va practicando una retención mensual en las nóminas. Planteamos que de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, un 7% de ellos, es decir, unos 5.000 millones, unos 4.900 millones, pueden ser destinados a este proyecto fiscal de devolución de la sobrerrecaudación hasta el momento ejecutada. También, al principio mencionaba las reformas estructurales, es necesaria una reforma de nuestra Administración que la haga más ágil, accesible y proactiva y que asuma la evaluación permanente y la reducción de barreras. Para ello proponemos también cinco medidas. Primero, la simplificación normativa, que cada proceso de acceso a ayudas derivadas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no sea una pesadilla que al final se plasme en que no se puede acceder a ninguna o que se acceden a muy pocas. Una evaluación continua, ya he mencionado a la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal para llevarla a cabo, y esta evaluación continua no tiene un punto final, por eso es continua. Es decir, que hay que estar permanentemente analizando cómo se puede mejorar la gestión de los recursos públicos. En tercer lugar, una trazabilidad, es decir, que todos los administrados, igual que tienen capacidad de seguir lo que compran online en Amazon o en el Corte Inglés, cuál es su relación con la empresa con la cual mantienen relaciones comerciales, que sea lo mismo con la Administración. La Administración, a veces, en estas sedes electrónicas de las que disponemos, tenemos mucha digitalización, mucha robotización, pero uno se enfrenta a ello y no tiene capacidad de visualizar exactamente por dónde va su trámite de solicitud de la ayuda que ha solicitado, de la subvención que ha solicitado. Todo esto repercute en la cuarta medida, que es la disponibilidad de un Gobierno inteligente, no porque los gobernantes no sean inteligentes, sino porque la acción del Gobierno en su conjunto no es inteligente. Todos los recursos que tenemos a disposición, en Melilla se habla mucho de la frontera inteligente, que está basada en digitalización, pues también el Gobierno, su ejecución, con los medios técnicos que tiene a su disposición de inteligencia artificial, de digitalización y de robotización, tiene que ser capaz de proporcionar una administración más objetiva y basada en criterios. Y, en quinto y último lugar, un mecanismo que se llama de fast track, o de acceso rápido a determinadas ayudas. La Administración, en términos generales, debe ser neutral y no debe propiciar la mayor velocidad
de una solicitud sobre otras, pero mientras no tengamos las reformas estructurales de las que he hablado para conseguir que la Administración sea más eficaz y más efectiva, no queda más remedio que priorizar aquellos proyectos que actúan de una manera tractora para el resto de actividades de creación y de producción económica, que están basados fundamentalmente en los pilares que la Unión Europea estructuró para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que les recordaré que son 4, que son el de la transición ecológica, el de la digitalización o transición digital, el de las políticas de igualdad y el de la cohesión territorial a nivel europeo, para que no haya disparidades en la salida de la crisis entre los diferentes países de la Unión Europea. No obstante, como saben, nuestro país se ha quedado en la cola a la hora de recuperar los niveles de Producto Interior Bruto anteriores a la pandemia. Mientras que este año 22 van a salir la generalidad de los países de la zona euro, nuestro país, en principio, no va a recuperar el crecimiento previo a la pandemia hasta finales del año 23. Los objetivos de simplificación administrativa, en principio, están compartidos por el Gobierno, porque en julio del pasado año constituyó un foro de debate y de seguimiento que se denominó la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios. Lo que ha desarrollado hasta el momento esa conferencia sectorial ha sido un catálogo de buenas prácticas que, en términos generales, venía ejecutándose ya por las diferentes autoridades autonómicas, con lo cual, en realidad, se enunció un proyecto, un propósito, un objetivo, pero se ha quedado en un catálogo de buenas prácticas hasta el momento. Y estas son, en síntesis, las propuestas más relevantes de reducción de impuestos, de ayudas a las familias, de revisión de la administración, de revisión de los procedimientos, etcétera, que les he mencionado. Les serán el documento, que como digo tiene 41 páginas, aunque una de ellas está en blanco, o sea que son 40 de la portada y 39 de texto, les será remitido por correo electrónico para su conocimiento completo. Es de fácil lectura y pretende ser la guía por la cual el Partido Popular conduzca su intervención en la tramitación del Real Decreto 622 del Plan Nacional propuesto por el Gobierno para hacer frente a la crisis que el Gobierno atribuye exclusivamente, de manera malévola, porque todo el mundo sabe que no es así, a la invasión de Ucrania por parte de Putin. Nuestro desequilibrio y nuestro deslizamiento hacia una generación de complicaciones en los costes energéticos, la factura de la luz, de la que todo el mundo habla, la factura de los hidrocarburos, no se ha derivado de ni la invasión de Ucrania por parte de Putin, ni de los preparativos de la invasión de Ucrania por parte de Putin. Y no ha afectado a todos los países de la Unión Europea ni del mundo occidental de igual manera. Tenemos que asumir, el Gobierno debería de ser crítico y asumir que si las cosas van en su conjunto mal, aunque hay siempre expectativas de que vayan bien en algún futuro que nunca acaba de llegar, porque la ministra Calviño no se cansa de repetirnos en el Congreso que somos pesimistas, y todo ello recuerda a las descalificaciones de antipatriotas que dirigía el presidente Zapatero cuando se le decía en 2008 que había que hacer algo, que las cosas iban mal, y él decía que estábamos en la Champions League de la economía. Todos los modelos, y su ministro Solbes negaba la existencia de una crisis y de que todo iba a resolverse de la noche a la mañana porque nuestro sistema financiero era robusto, hasta que en el año 2011 abandonaron el barco y dijeron, bueno, que lo arregle alguien, y se marcharon. Y todos los modelos de conducta, lamentablemente, del presidente Zapatero y de su ministro Solbes se están reproduciendo hoy por hoy en el presidente Sánchez y en la ministra Calviño, con el agravante, que es correcto, que ellos aluden a la pandemia y ahora a la crisis de Putin y a todo lo que sea necesario, a la Filomena, al volcán de La Palma, a todas las cosas que salen mal o que van mal o que son incidentes o de la naturaleza o de agentes externos, pero era lo mismo que hacía el presidente Zapatero en su momento. Se negaba a decir que había que adoptar medidas como consecuencia de la crisis financiera que se planteó en el año 2008. Él dejó el Gobierno en el año 2011. O sea, tuvo 3 años
arrastrando los pies. Y en esas mismas circunstancias nos encontramos ahora mismo y sería bueno que el Gobierno asumiese un ejercicio de humildad y aceptase propuestas del principal partido de la oposición, que no tiene más interés que el ser de utilidad para el conjunto de los españoles. Debería ser el propósito del Gobierno también, pero, en fin, da la impresión cuando uno lee los periódicos por las mañanas que tiene muchas otras ocupaciones, aparte de las necesidades de los españoles. Y esto es lo que quería contarles. No sé lo que he tardado, pero como suena la campana debe haber sido media hora, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que hemos hecho... Nos han sometido a un juego de trileros y hemos dicho que sabíamos dónde estaba la bolita del cubilete y no lo sabíamos. Y entonces yo creo que estamos como estábamos en el año 18, 19, 20, estamos en las mismas circunstancias. Marruecos plantea sus demandas y nuestro Gobierno, en vez de adoptar decisiones en beneficio de los intereses de las ciudades de Ceuta y Melilla, adopta decisiones dubitativas sobre cómo dar mejor satisfacción a las demandas que plantea Marruecos. Y eso nunca redunda en nuestro beneficio, porque las demandas que plantea Marruecos, como es natural, no es nada malicioso ni perverso, como es natural, redundan en interés de Marruecos, son sus demandas. Entonces, nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras necesidades, lo hemos dicho millones de veces, y adoptar medidas y decisiones que sean beneficiosas para nuestra ciudadanía. Nadie discute la soberanía de Marruecos ni el derecho de Marruecos a pedir la luna. Pero bueno, nuestro Gobierno tiene que dar satisfacción a las necesidades de los españoles. Y la apertura de la frontera para volver a ser lo que fue, y habiendo cambiado las circunstancias del comercio peatonal transfronterizo, como se le quiera llamar, en sus 1001 acepciones, habiendo cambiado las circunstancias de las relaciones de la aduana comercial, habiendo cambiado todas esas circunstancias, no puede volver a ser lo mismo. Todo el mundo habla ahora, el Partido Popular ha hablado desde hace años de la necesidad de eliminar la excepcionalidad de Schengen en cuanto cambiaron las circunstancias del comercio transfronterizo. Ahora todo el mundo habla de lo mismo sin mencionarlo. Se habla de, bueno, poner la frontera en Benienzar, pedir visados, que al fin y al cabo es la aplicación o la eliminación de la excepcionalidad de Schengen, pero nadie utiliza ese término, pero la delegada del Gobierno habla de los visados, de los permisos de los transfronterizos, de la reducción del volumen de tránsito a través de la frontera. Los cuerpos policiales hacen declaraciones públicas de que en las condiciones en las que se gestionaba la frontera en 2018, hoy sería catastrófico. Y además, en el ínterin se ha visualizado la mala utilización de las solicitudes de asilo, que se solicita de manera indiscriminada, se tenga o no se tenga razón, con muchas posibilidades de que no se tenga y de que finalmente el fallo sea negativo, pero mientras tanto se ha solicitado. Entonces, con todo se ha solicitado y al haberse solicitado y admitido a trámite, que pocas opciones hay de no admitirlo a trámite, se adquiere libertad de ambulatoria y se puede pasar a la península y circular por el territorio español. Y cuando se deniega, es difícil encontrar a la persona a la que se le ha denegado. Entonces, con todas estas cosas que han ido sucediendo, la aduana comercial se cerró en el 18 y se constituyó un grupo de trabajo que no ha producido ninguna... Con todas estas cosas que han ido sucediendo, los cuerpos policiales ahora dicen que no se puede abrir en las mismas condiciones que la vez anterior, que cuando se cerró en el año 20 o cuando se cerró la aduana comercial en el año 18, porque no estamos en condiciones de asumirlo y hay que atenderles. Siempre nosotros decimos que a los técnicos, a los profesionales, a los que trabajan en el terreno, por algo lo dicen, hay que atenderles, hay que atenderles. Pues me parece una distracción de lo que el señor Aberchán llama trabajar en beneficio del pueblo. Él enuncia grandes formulaciones del pueblo, nos pide el pueblo, y el pueblo lo que quiere y lo que necesita es que se resuelvan sus condiciones de sostenibilidad, su vida ordinaria, la de todos los días. Está muy bien tener una frontera abierta, está muy bien poder transitar y poder desplazarse a Nador y que los de Nador vengan aquí, pero hay que hacerlo de manera regulada y ordenada, porque todo lo demás es una invocación al caos. Y el señor Aberchán lo sabe. Lo que ocurre es que todas estas cosas que hace el señor Aberchán normalmente son cantos de sirena o efectos propagandísticos. Se manda una carta, muy bien, a sabiendas, porque él sabe que en la aplicación práctica de la normativa, el Gobierno español, la delegación del Gobierno de esta ciudad, la señora Mo, están
constreñidos, porque ya he mencionado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cómo se pronuncian al respecto de una apertura intempestiva de la frontera. Se ha estado 2 años sin hacer nada de revisión de la infraestructura, más que los peines invertidos, aunque se han gastado 5 millones de euros anuales pero en el presupuesto, sobre el papel, pero no se sabe muy bien en qué, porque los peines invertidos que se han puesto en la valla no valen esos 5 millones de euros. Y sin embargo, la infraestructura de Benienzar, la infraestructura de Farjana, está sin mantener, y los policías lo dicen. Entonces, formular que se agilice, se acelere, todo eso está bien, pero hay que adoptar medidas, cosas que no se está haciendo. Entonces, yo creo que la carta del señor Aberchán pues es una formulación de buenas intenciones, pero con conocimiento previo por parte de él de que es impracticable, pero como es populista, pues él lo dice. El populismo consiste en decir lo que la gente quiere oír, aunque sea inviable. Eso es el populismo. Pues que los puntos de vista... Vamos a ver, la carta del presidente Sánchez al rey Mohamed VI era una ficción. Hablar de la integridad territorial, del respeto mutuo a la integridad territorial de ambos países, es una ficción, porque la integridad territorial, sin decir más, de Marruecos no coincide con la integridad territorial, sin decir más, de España. Estamos en 2 ciudades que forman parte de los supuestos de integridad territorial, sin decir más, de ambos países. Es decir, para Marruecos la integridad territorial consiste en reivindicar la soberanía sobre Ceuta y Melilla, y para España la integridad territorial consiste en que la soberanía sobre Ceuta y Melilla no tiene debate, ni discusión, ni apoyo en nada que se pueda contemplar en la legislación internacional. Pues sobre la base de esas ficciones se va trabajando y generando expectativas que no pueden resolverse. Y entonces, cuando España se encuentra el gobierno español diciendo, bueno, es que para la reapertura de la frontera los encargados de la custodia, los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nuestros políticos de la oposición, dicen, oiga, hay que adoptar medidas porque esto puede ser un caos. El pacto de migración y asilo, la política migratoria, todo lo que hagamos, si usted reabre la frontera como estaba en circunstancias anteriores, va a ser un caos. Entonces el gobierno español dice, oye, Marruecos, tenemos que reconsiderarlo. Entonces Marruecos dice, bueno, pues es que no hay nada que reconsiderar. Nosotros queremos que no pase la mercancía, porque en Ceuta ya lo hicieron antes del cierre de la frontera, aquí en Melilla no lo hicieron, pero en Ceuta ya lo habían hecho. Cuando cerraron aquí la aduana comercial, en Ceuta ya habían cerrado el paso de mercancía, de frutas, de pescado, de verdura, desde Marruecos hacia Ceuta. Y aquí quieren lo mismo, que no pase la mercancía, pero que haya tránsito de personas y que no haya... Ellos tienen sus objetivos, que son legítimos, pero son los suyos. Y España tiene que defender los nuestros, que son tan legítimos como los de Marruecos, pero además de ser tan legítimos como los de Marruecos, son nuestros objetivos, cosa que no hacemos. Bueno, nuestro partido ha solicitado la comparecencia del presidente Sánchez en el Congreso para que explique el caso anunciado ayer por el ministro Bolaños y por la ministra portavoz del Gobierno en rueda de prensa convocada precipitadamente ayer. El hecho de que los países se espíen, de que haya observación específica de lo que hacen los presidentes del Gobierno del Reino Unido, de Francia, de Alemania, de España, de todos los países, forma parte de la actividad política ordinaria. Es decir, que el presidente del Gobierno, nuestro Gobierno, esté sometido a espionaje o a vigilancia extraordinaria por parte de los servicios secretos marroquíes es ordinario. Igual que nuestros servicios secretos observan lo que hacen las autoridades marroquíes y hacen sus análisis y, lógicamente, pues tienen sus fuentes de información. Entonces, el hecho de que exista la posibilidad, difícil de acreditar, de que el teléfono del presidente Sánchez haya sido infectado con un virus como no se puede saber quién lo ha hecho, se pueden hacer muchas hipótesis, muchas suposiciones, pero hay que seguir trabajando. El hecho de que no puede afectar a la relación entre España y Marruecos, que Marruecos se sienta observada por España en cómo evoluciona en determinadas, o que España se sienta observada por Marruecos, forma parte de la acción política. Eso no es nada extraordinario el que los gobiernos se observen con la intensidad que cada uno considere que sea capaz de observarse.